La región de Valparaíso alcanzó esta semana una de las cifras de positividad más altas desde el inicio de la pandemia. Hay preocupación por parte de los especialistas. Vamos a conversar al respecto con Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Claudia, buenos días. Hola, doctor. Preocupación es Sí, preocupación es una palabra que tal vez se queda un poco se queda corta. corta, ¿no? Me imagino. Exactamente. Yo lo he visto y lo he escuchado en varias entrevistas, sobre todo cuando decretaron la cuarentena para la ciudad de Valparaíso, pero no para Viña del Mar, tomando en cuenta la movilidad que se produce entre ambas ciudades y que por ende a muchos expertos no le hacía sentido. Ahora, ¿qué le parece que Valparaíso entre a la cuarentena total esperando, por supuesto, que esta medida tenga algún efecto a largo plazo? Bueno, no solo no nos hacía sentido la medida de la cuarentena solo para la comuna de Valparaíso, sino que incluso hubo algunas noticias que mostraron que la movilidad en Viña del Mar había aumentado en un 50% después de iniciar la cuarentena en Valparaíso, porque las personas se movilizan de acuerdo a sus intereses y necesidades y por lo tanto buscan comunas que estén en una condición de fase 2 o fase 3 para poder realizar algunas actividades libremente. En ese sentido, lo que se ha planteado es que al inicio del día sábado nosotros tengamos el Gran Valparaíso, que representa prácticamente al 60% de la población de la quinta región, va a estar en fase 1, lo cual, sin lugar a dudas, es una medida que lo que busca es restringir la movilidad, pero hay que ser enfático, es una medida que por sí sola no garantiza que esto ocurra. Nosotros aprendimos mucho con las 12 semanas de cuarentena que tuvimos el 2020. Y en esas 12 semanas la movilidad bajó un 25% cuando se inició la cuarentena y a las 2 semanas ya estábamos llegando a los niveles previos a la cuarentena. ¿Y por qué puede pasar esto si es que estamos en una medida que suena tan drástica como un confinamiento total? Principalmente porque la cantidad de permisos, la cantidad de empresas y la cantidad de rubros que siguen funcionando, considerándose esenciales, pese a que nosotros al analizarlo en detalle podemos decir que no lo son, en realidad hace que muchas personas deban seguir movilizando y cumpliendo sus actividades diariamente. Entonces no nos queda más, o sea, de acuerdo a lo que yo lo escucho, que concentrarnos en el autocuidado. Claramente todos sabemos que eso sería lo más propicio y lo que nos permitiría eventualmente frenar esto. Que todos usemos la mascarilla, que la usemos bien por lo demás. Que cuando hay cuarentena, por ejemplo, los fines de semana, la respetemos y no salgamos. Que no se hagan fiestas clandestinas, que se considere que estas reuniones sociales pueden parecer inofensivas, pero si invitamos a 3 amigos o una pareja de amigos, ellos después se van a juntar con 2 o 3 más y así se siguen produciendo los contagios. Entonces, ¿cómo llamar la atención de la población? ¿Le parece que por parte del gobierno central se están haciendo las campañas como se debiera? Porque nosotros informamos todos los días de 5.000 casos, 4.000 casos, nuevamente 6.000 casos, y parece que a la gente ya no le importara o no le impresionara el número. Yo creo que, Claudia, no tenemos que culpar, entre comillas, a la gente porque la comunidad somos todos y la comunicación de riesgo es muy importante. Y una de las cosas que es fundamental que ahora ocurra es que el ministro de Economía no le pida a los empresarios que hagan un esfuerzo adicional, sino que el Ministerio del Trabajo dictamine que en este momento de la pandemia, por razones sanitarias, las actividades realmente esenciales son las siguientes. Y lo que tiene que hacer el ministro de Economía y lo que tiene que hacer el Estado es ir en ayuda de todas las otras empresas que no son esenciales para que debido a que no pueden funcionar por razones sanitarias, no vean perjudicado su patrimonio o no vean afectada su posible continuidad. O sea, en otras palabras, acá ya la buena onda ya no está, entre comillas, permitida. Nosotros estamos en una situación crítica sanitaria y esa situación crítica amerita respuestas intensas, transsectoriales. No es solamente que lo hagamos desde salud, no es solamente activar una cuarentena y pedirle a la gente que se cuide, porque ¿qué sacamos en pedirle el autocuidado si el metro sigue viajando lleno? Porque hay muchas personas que tienen que desplazarse a trabajos que con la mano en el corazón no son esenciales, pero las empresas se han inscrito como tal y por lo tanto Sí. pueden seguir en operaciones. ¿Cree que no se fiscaliza lo suficiente en ese sentido? O sea, más que fiscalizar, porque fiscalización es el acto de evaluar si lo que tú definiste como correcto o incorrecto se está cumpliendo. Pero acá, hasta la fecha, nos hemos definido con claridad qué es una empresa o un rubro esencial. Entonces, por supuesto que las imágenes que tú muestras ahí de ollas comunes, eso es esencial que ocurra, porque una medida de confinamiento
sobre todo para los sectores más vulnerables, si no va acompañado de ayuda social Sí. efectiva, rápida y directa, genera daño a la población. Y estas ollas comunes surgieron como una respuesta a una necesidad de la ciudadanía que se autoorganiza para ayudar a los demás. Y, Excelente. Eso debe seguir funcionando y entendemos que aquellas personas que tengan que pedir permiso para poder apoyar esas actividades debieran tenerlo. Pero si tú me dices, por ejemplo, una fábrica de calzado, no es esencial. mm, Si tú me dices una fábrica de ropa, no es esencial. Aunque lo disfracemos y digamos que es ropa para las Fuerzas Armadas, es ropa para los médicos, no, hacer ropa en este momento no es esencial. Hacer zapatos tampoco lo es. Y así podríamos desmenuzar. Hasta la fecha todavía no conocemos cuál es el listado de actividades esenciales. sí, y es como echa la ley, echa la trampa. Hay muchas empresas no esenciales que incorporan por ahí dentro de su stock un par de guantes, mascarilla y pasan a considerarse esenciales. Y efectivamente eso está pasando en muchos comercios y que obliga a moverse a los trabajadores, que por supuesto hace que veamos el metro colapsado, etcétera. No todo el mundo tiene la opción de optar por el transporte privado, ¿no? Y que lamentablemente también ha entrado mucho y que eso también ha contribuido a colapsar la ciudad. ¿Cuál es la situación de las camas en Valparaíso? Porque hay una preocupación a nivel nacional, se habla de una importante reconversión, pero todo tiene un límite. Bueno, contarte que en el último informe epidemiológico nosotros teníamos 4.066 casos activos, esa es la cifra en la quinta región. Solo para hacerse una idea, hace un mes atrás teníamos 1.900, esa es la magnitud del crecimiento de los casos. En cuanto a camas críticas, nosotros tenemos una cantidad de 251 camas críticas y el informe el día de ayer hablaba de 7 camas críticas libres en la región. Cuando hablamos de 7 camas críticas, para que tú te hagas una idea más o menos general, significa que si un paciente llega a la urgencia en una condición grave y requiere ser intubado, probablemente va a tener que esperar entre 6 a 24 horas para encontrar una cama crítica en la red donde lo podamos internar, porque lo más probable es que en el hospital en el que consulte no estén disponibles una cama para él. Ese es más o menos el escenario real, Doctor, para no ponerlo en un número sí. que tal vez no significa mucho para la gente, sino Y que lo transformamos en horas de respuesta para alcanzar una hospitalización en cama crítica para aquella persona que lo requiera. es una manera mucho más fácil de entenderla, así que muchas gracias por hacer esa comparación. Y también hay que entender y dejar claro que una cama crítica, no solamente para los pacientes COVID, cualquier persona, cualquiera de nosotros puede tener un accidente de tránsito o lo que sea, o infartarnos, en fin, y vamos a necesitar una cama crítica y van a estar colapsadas justamente por este aumento de los contagios. De hecho, representan en este momento de nuestras 251 camas totales, son cerca de 100 los pacientes que sin tener COVID están hospitalizados en camas críticas. Tú lo dijiste muy bien. Hoy día yo cuando venía a mi trabajo había un accidente en la Avenida España, un accidente vehicular, los vehículos habían chocado. Bueno, si alguno de esos pacientes necesita una cama crítica, va a llegar a una unidad de emergencia trasladado por el SAMU y cuando lo vea el médico va a tener que activar un sistema de derivación a camas críticas que requiere llamar a un número telefónico del Ministerio de Salud, se llama la Unidad Centralizada de Gestión de Camas, y ahí empieza una búsqueda a nivel nacional de una cama para este paciente. Cuando hay camas disponibles en el mismo hospital, todo ese trámite se hace de forma interna y tú tienes al paciente tal vez en una hora y media acostado en su cama crítica recibiendo el tratamiento, y esta es la palabra importante, oportuno. ¿Qué pasa si tú estás 12, 24 horas esperando en una urgencia? El poder ser trasladado a una cama crítica, el tratamiento no es oportuno. Y cuando se retrasan los tratamientos en medicina, sobre todo en medicina aguda y en condiciones de salud tan graves como el coronavirus, la sobrevida, o sea, el número de pacientes que sobreviven a este evento grave es menor. Entonces no es algo que no sea relevante, es sumamente importante. Y en vez de enfocarnos en cuántas camas críticas nos quedan, que de repente suman camas de una región que está a 800 kilómetros de la nuestra y que lógicamente llevar al paciente hasta allá es complejo, requiere enviar una ambulancia nuestra que va a estar tal vez un día entero fuera de la región, y todo eso significa equipos médicos desgastados, cansados y sometidos a un estrés, que yo aprovecho esta instancia para decirle a los familiares que muchas veces ven en nosotros las personas que están detrás del tratamiento y nos dicen, pero doctor, usted me dijo que hay que ponerlo en una UCI, yo lo veo aquí en una camilla todavía, ¿qué es lo que está pasando? No somos nosotros los responsables del déficit de cama, hay una pandemia muy grande que no está controlada y nosotros estamos ahí al lado del paciente con el único anhelo
de que se mejore. No tenemos otra motivación para levantarnos en la mañana más que ayudar a Doctor, nuestros pacientes cuando están enfermos. además de la Dime. cama, acá a mí me parece muy importante hablar del recurso humano, de las personas, de los trabajadores de la salud, todos, que se han visto sobreexigidos durante todo el último año. Y la Subsecretaría de Redes Asistenciales transmitió que hay entre un 15 y un 25% del personal de salud capacitado para tratar a pacientes en camas críticas que hoy está con licencia médica por salud mental o contagios de COVID-19, lo que hace todavía más complejo el tema. Exactamente. Muchas veces en vez de hablar de camas críticas, yo hablo de equipos críticos que atienden a pacientes graves. Y estos equipos críticos podemos hacer justicia para que sepan quiénes son. Habitualmente estamos hablando de un técnico paramédico, una enfermera que ven a un grupo de 3 pacientes, un médico, un kinesiólogo que ven habitualmente entre 6 a 8 pacientes, otro médico que supervisa las atenciones de esos 6 a 8 pacientes, una secretaria que habitualmente hace todas las labores administrativas. Cuando hay que llamar este número, ella es la que nos hace el contacto, ella es la que espera mientras suena la musiquita y cuando al fin se puede conectar, ahí es cuando avisa a los equipos de salud. También es muy importante, hay un guardia, hay una persona que es un orientador, que muchas veces está dando información a los familiares sobre lo que está ocurriendo, porque ustedes se imaginan, ahí estamos viendo algunas imágenes, son pacientes que tienen monitores cardíacos avanzados, que tienen bombas de infusión, que administran pequeñas cantidades de medicamentos sumamente potentes y también conectados muchas veces a un ventilador mecánico. Hay que aspirarle secreciones, hay que movilizarlos, hay que cambiarle los pañales. A veces los pacientes se van a defecar, se van a orinar y muchas veces tenemos que cambiarle los pañales, hacerles masajes y fricciones para que no se les hagan heridas, y esa tarea no la hacemos los médicos, la hacen habitualmente los técnicos paramédicos con un amor y un cuidado por los pacientes, y eso te termina pasando la cuenta, porque ese paciente con el que has estado 21 días, 20 días, prácticamente todos los días, de lunes a domingo, fallece. El golpe no es solo para la familia, los equipos médicos sufren, todo el equipo de salud sufre con cada una de las pérdidas y por eso nos duele tanto cuando se postergan medidas. Por ejemplo, 2 semanas estuvimos pidiendo, frente a los números que teníamos en esta región, que se cerraran los restaurantes y bares, que se cerraran los cines, que se cerrara el casino y los gimnasios, que se cerraran los malls y las multitiendas. ¿Por qué? Porque veíamos que en todos esos lugares se estaban produciendo focos de aglomeración y contagio, y sin embargo nosotros veíamos el efecto final de esas conductas, que era este paciente grave, al cual lamentablemente muchas veces, pese a todo el esfuerzo que hacemos, no es posible salvar. Claro, que ahí se privilegió la reapertura económica. Ahora, doctor, ¿qué le parece que comienza el debate respecto a la posibilidad de postergar las elecciones tomando el número de contagios que tenemos hoy día? Incluso la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches señaló que no era una mala opción, fue presentada primero por el exministro de Salud Jaime Mañalich, tomar esa decisión 2 semanas antes de las elecciones. ¿Por qué 2 semanas? En el fondo, ¿qué sentido tiene? ¿Ese es el margen para determinar si es que en el fondo se va a mantener ese número de contagios cuando llegue ese día? Probablemente porque 2 semanas antes tú ya tienes un escenario que, aunque todo lo que va ocurriendo es bastante líquido, bastante fluido y cambia, con 2 semanas no cambia mucho. O sea, hace 2 semanas atrás nosotros hacíamos una predicción de que el escenario en la quinta región iba a ser bastante similar al que tenemos hoy día, porque las tendencias iban en una dirección al alza y esa alza iba siendo del 25% por semana. Por lo tanto, nosotros sabíamos que en un mes íbamos a más que duplicar nuestros casos. Eso mismo, si la tendencia 2 semanas antes del plebiscito sigue al alza o de las elecciones sigue al alza, la verdad es que probablemente creo que con algunos indicadores claros y establecidos, como lo decía la presidenta Siches, creo que sin lugar a dudas que deberíamos tomar una determinación que puede que no sea popular, pero en este caso nos toca plantear el resguardo de la salud. Y en el fondo no estamos diciendo que no se hagan las elecciones, estamos diciendo que se van a tener que hacer en un momento epidemiológico más propicio. Si las medidas que hoy día se están tomando impactan positivamente, si el Gran Valparaíso, al estar confinado, logramos bajar la circulación viral, si el 70% de la población cumple con la disminución de movilidad,
nosotros lo que debemos esperar es que en 2 semanas más la tendencia al alza que llevamos se detenga y empiece Doctor, incluso a decrecer. ¿y en base a qué se debería tomar la decisión respecto a postergar o no las elecciones? ¿Respecto a la positividad, al número de casos diarios o a la disponibilidad de camas críticas? ¿O es un mix de todas? Yo creo que es un mix de todas porque mientras más variables utilizas, más representativo de la realidad es la decisión que tú tomas. Si tú solamente mides la positividad, podría ser que debido al confinamiento bajen los testeos y al bajar los testeos la positividad también se modifique. Sobre todo si empiezas a hacer mucha búsqueda activa y poca búsqueda en pacientes sintomáticos. Por el contrario, los nuevos casos dependen mucho de la cantidad de test que tú hagas. Por lo tanto, si bajan los testeos porque hay menos gente circulando, también puede ocurrir que nosotros falsamente veamos una disminución de casos activos, no porque el virus no esté activo ahí, sino porque no estamos llegando a la cantidad suficiente de test que para nuestra región tiene establecido hoy en día como mínimo 28.000 test a la semana, o sea, cerca de 4.000 test diarios. Oiga, doctor, quería preguntarle a usted, de acuerdo a su experiencia, porque hay varios expertos que dicen que está cambiando la edad media de los contagios, que se va acercando o bajando un poco más la edad. Bueno, también hay muchos adultos mayores que han recibido su vacuna, que están en sus casas esperando su segunda dosis y en general es esta vía social en muchos casos que genera el aumento de casos, no siempre, pero parte de ellos, ¿cierto? Lo vimos en el verano, por ejemplo. Sin embargo, dicen que además hay pacientes que en general no presentaban síntomas graves y que no requerían hospitalización, que son más jóvenes y que ahora sí lo están necesitando. ¿Usted ha visto algo similar? Lo que hemos visto es algunos reportes de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y también algunos reportes epidemiológicos que efectivamente hablan de una disminución en la edad promedio de algunos casos que requieren hospitalización. Y eso probablemente tiene que ver con que, y esto quiero enlazarlo con lo que tú dijiste recién, es recién entre 2 a 4 semanas después de la segunda dosis Claro. que pueda la persona considerarse protegida. ¿Pero protegida para qué? No para no enfermarse y no para no contagiar. Es protegida para no tener una forma grave de coronavirus, una Exacto. forma que pueda ser mortal o que lo lleve a una UCI. Evitar que se Por lo hospitalice, tanto, básicamente. Evitar que una exacto, persona, sobre todo de cierta edad y que es más de riesgo, en general se contagiaba y era muy probable que terminara hospitalizado incluso con una consecuencia fatal. Ahora esa persona se podría contagiar, pero con síntomas que no vayan a requerir hospitalización y tal vez disminuyendo la posibilidad de contagio porque se disminuye la carga viral. Ahora, ¿esas personas van a contagiar? Sí. El tema es que obviamente que exacto. baja la presión, sobre todo en el sistema hospitalario. Eso es básicamente lo que se busca. Eso, exacto, pero si lo llevamos ahora a cifras, de los cerca de 3,5 millones de adultos mayores de 60 años en Chile, cerca de 2,7 millones ya recibieron una primera dosis. O sea, nos falta todavía completar un proceso donde los 3,5 millones hayan alcanzado las 2 dosis y ojalá hayan pasado entre 15 a 30 días de ese segundo momento. Es ahí donde debiéramos empezar a ver una disminución de ingreso a UCI de estos pacientes. Por lo tanto, no es buena idea que una persona que ya tuvo su primera dosis haga su vida normal porque se siente protegido. Y eso es tal vez uno de los elementos comunicacionales que tenemos que rectificar. Doctor, respecto al regreso a las clases presenciales, sabemos lo beneficioso que es y lo urgente que es, sobre todo para los niños que no tienen las condiciones socioeconómicas para poder acceder a la educación remota. Sabemos lo importante que es la presencialidad. Sin embargo, ha generado también mucha angustia por parte de algunos papás. Hay varios colegios que se han tenido que cerrar por el tema de los contagios. Entonces, epidemiológicamente hablando, ¿cómo ve usted el regreso a clases? Nosotros planteamos sistemáticamente desde el Colegio Médico que el regreso a clases presenciales debía realizarse en comunas que estuvieran en fase 3 y probablemente para aquellas que estuvieran en fase 2 cumpliéndose ciertas características desde los indicadores epidemiológicos a los protocolos que el colegio pudiera implementar y que la comunidad escolar tenía que estar muy comprometida con respecto a este retorno a clase. Esto no podía ser obligatorio, sino que tenía que ser voluntario, esto no podía ser rígido, tiene que ser flexible y de esa manera además tiene que ser gradual. Y lo más importante, tiene que ir muy conectado con una monitorización de los testeos.
una de las cosas que le sugerimos al CEREMI y a la Quinta Región es que en el EpiVigila, que es la plataforma que se utiliza para el registro de los casos positivos y de los exámenes PCR, se incorporara una cápite que preguntara, tal como hay una línea que dice si es trabajador de salud, que para los menores de 18 años dijera en qué establecimiento escolar asiste y si estaba yendo a actividades presenciales. ¿Por qué? Porque en este momento no tenemos un sistema activo de búsqueda. Cuando una persona tiene 14, 13 años y sale positivo hoy día, no tenemos un sistema activo de conectarlo con su comunidad escolar. Y si nosotros no lo conectamos con la comunidad escolar, tenemos que esperar que ellos se autodenuncien en su propia comunidad, con todo el estigma que esto genera. Entonces, ¿qué hemos visto? Que algunos papás dejaban de mandar a los niños y nadie les pregunta por qué, y si les preguntan dicen, no, está con un resfriado. Y en realidad, eventualmente ahí pueden haber casos de coronavirus que o no se investigan, porque la persona prefiere dejarlo en la casa unos días y no hacerle el PCR, o si tiene el PCR positivo, por un poco de temor al, entre comillas, escarnio público, que significa, ¿no es cierto?, haber tenido el contagio y que tu hijo haya ido al colegio, muchas personas no lo dicen activamente. Entonces, como esa es una conducta humana normal, que frente a algunas situaciones nosotros nos cuesta decir las cosas que están ocurriendo, sobre todo cuando pensamos que puede haber una sanción social o moral del resto, aunque no hayamos hecho algo malo, pero simplemente en este momento es, entre comillas, la peste. Entonces le planteamos al CEREMI que sobre eso hay que tener una búsqueda activa y una trazabilidad activa. En todo niño, niña y adolescente que tenga un PCR positivo, debiéramos investigar en qué comunidad escolar participa, si iba de forma presencial, y rápidamente entregarles información a la comunidad escolar. En este momento eso no se hace, no hay una trazabilidad especial para los colegios, y creo que al menos nosotros en el Gran Valparaíso, que vamos a estar en fase 1, donde los colegios no pueden funcionar, tenemos 2 semanas para repensar el proceso. Claro. Y de tal forma, si los indicadores mejoran y volvemos con mejores números a fase 2, considerar implementar estas medidas antes que los niños estén nuevamente en clases presenciales. Doctor, disculpe, quiero que volvamos sobre un tema que estábamos conversando, a ver si lo podemos analizar en mayor profundidad, y que era lo que yo le comentaba respecto a la cifra que entregó la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que entre un 15 a un 25% de los trabajadores, básicamente de cuidados intensivos o camas críticas, estaba ausentándose por licencia, ya sea por COVID o por alguna enfermedad mental, ¿cierto? Por alguna necesidad en ese sentido. También se está anunciando que eventualmente se va a requerir o ya se está contratando personal extra y capacitando personal para que haga estas labores de cuidado de pacientes críticos. ¿Cuál es la situación allá? ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Efectivamente falta personal? Bueno, nosotros hemos logrado llegar a 251 camas en la región, camas críticas, cuando lo normal es que tengamos menos de 100. Esto estoy hablando de camas críticas públicas, privadas y de Fuerzas Armadas. Una de las limitantes para seguir creciendo en camas críticas es los equipos humanos que están detrás de cada cama y que yo te los comentaba antes. Ha sido muy difícil conseguir esos equipos humanos porque no hay médicos suficientes que estén especializados en esta área, no hay suficientes kinesiólogos especializados, no hay suficientes enfermeras especializadas y no hay suficientes TENS especializados. Y cuando tú quieres armar estos equipos tienes que entrenarlos muy bien, porque como te decía, los cuidados en estas unidades críticas es como un equipo que está ahí en los pits de la Fórmula 1. Cada tuerca hay que ponerla de forma perfecta, rápida y sin errores. Y eso requiere entrenamiento. Entonces muchos hospitales estuvieron durante la primera ola entrenando equipos, preparando para esta expansión, pero esos equipos ya están en funcionamiento. Algunos de esos equipos estaban en funcionamiento en septiembre, en octubre, y lamentablemente, por ejemplo, en nuestra región, muchos hospitales desarmaron esos equipos porque ya esas camas no eran necesarias, porque las cifras venían a la baja, y luego cuando hubo que reactivarlos, esas personas estaban trabajando en otros centros de salud y ya no estaban disponibles para los hospitales que inicialmente los tenían contratados. Porque, ojo, a muchas de estas personas las contratan con contratos honorarios a 3 meses. Y el primer mes trabajan y el sistema público todavía no les paga un mes y medio después, por todas las trabas burocráticas que existen. Porque a veces se generan estos recursos
se anuncian desde el ministerio, pero tardan meses en llegar hasta el hospital y se quedan atrapados en los servicios de salud, se quedan atrapados después en las oficinas de recursos humanos hasta que finalmente se le remunera a la persona. Y en un entorno de trabajo intenso, duro, angustiante, con mucha sobrecarga laboral, que cuando tú hablas de las licencias, lo que termina ocurriendo es que un técnico paramédico, una enfermera, suelen trabajar en un formato que se llama cuarto turno. Trabajan un día en la mañana, de 8 de la mañana a 8 de la noche, al día siguiente trabajan de 8 de la noche a 8 de la mañana y después tienen 2 días libres. Y lo que les pasa mucho cuando hay licencias es que esos 2 días libres los trabajan de nuevo. Entonces tienes una persona que trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche, después de 8 de la noche a 8 de la mañana, duerme un rato, descansa y trabaja de 8 de la noche a 8 de la mañana de nuevo. ¿Por qué? Porque está cubriendo a sus compañeros, porque hay una solidaridad, hay un trabajo en equipo en estas unidades que es espectacular, pero que provoca un desgaste gigante. Además que acá estamos hablando de pacientes que requieren de cierta complejidad, ¿cierto? Y el año pasado al menos veíamos donde se hacían llamados dentro de los hospitales y las clínicas a personal que no estaba capacitado para eso en particular, oftalmólogos, pediatras, que nunca habían intubado a un paciente, por ejemplo, y que sobre la marcha y de manera muy rápida tenían que capacitarse para poder realizar este trabajo también y sumarse a los equipos que tratan a los pacientes en cuidados intensivos. Entonces, es estresante finalmente para todo el sistema. Y los resultados no necesariamente son óptimos, porque yo te decía que para un buen resultado en salud tiene que haber una atención oportuna y de calidad. Y cuando hablamos de calidad es que las personas mejor entrenadas puedan darte esa atención. Pero en un caso de crisis como esta, lo que estamos hablando es que es casi una medicina de guerra, de trinchera, en el sentido de que si no están los recursos necesarios, vamos a buscar los mejores recursos disponibles, pero no te podemos dejar sin atención. En ningún caso podemos dejarte sin atender. Si nosotros no hubiéramos generado esta expansión de camas, si los distintos técnicos paramédicos de otros servicios, enfermeras de otros servicios que se capacitaron y se sumaron al trabajo de UCI, sin ellos, nosotros en vez de tener 251 camas, tal vez tendríamos 150, 180, y la tragedia de los pacientes que no podrían ser manejados en camas críticas en nuestra región y en el país, porque esto se repite en todos lados, sería espantosa. Doctor, usted que fue muy crítico en su momento de que existiera esta cuarentena en Valparaíso, pero no en Viña del Mar, tomando en cuenta el movimiento que hacía la gente de Valparaíso hacia Viña para los trámites que solicitaran, en fin. ¿Cómo ve desde allá la situación en la región metropolitana? Hay muchas críticas respecto al efecto que están teniendo estas cuarentenas dinámicas. Esto por la interdependencia que hay de ciertas comunas con otras. Sobre todo a veces hay una comuna que está en cuarentena, inmediatamente la siguiente, y que obviamente hay una calle de diferencia, no está en cuarentena y se produce un tránsito de personas, es difícil fiscalizarlo, comprobarlo, en fin. ¿Cree que tal vez ante este número de casos y tomando en cuenta la situación sanitaria, la región metropolitana completa debiese entrar en una cuarentena total? Lo que puedo decir es que la experiencia de una cuarentena en Valparaíso, con Viña en fase 2, con restaurantes y bares abiertos, con los malls abiertos, con las multitiendas abiertas, fue mala. Y lo que ocurrió es que en Viña aumentó la movilidad sobre un 50%. Y el efecto en Valparaíso fue una movilidad que no bajó menos de un 25%. Por lo tanto, cuando entendemos la interdependencia de las comunas, entendemos que las fronteras son más bien geopolíticas, más que del comportamiento de los ciudadanos. Y tal como dices tú, en algunos casos una calle divide dos comunas y el comportamiento de la gente es pasar de una a otra sin entender estos límites que tienen que ver con las municipalidades más que con la vida diaria. Dicho eso, las cuarentenas dinámicas ya se probaron y ya demostraron no funcionar. No entiendo por qué podrían funcionar ahora si fracasaron antes y no se ha hecho ningún cambio en su forma de utilizarla. Por lo tanto, dicen los ingenieros que lo que funciona no hay que cambiarlo, pero que si tú quieres resultados distintos, no sigas haciendo lo mismo. Y creo que aquí, por lo menos en cuanto a cuarentena dinámica, estamos haciendo algo que ya fracasó el año pasado. Doctor, desde Europa, que han ido siempre adelante de nosotros, a pesar de que nosotros a veces no hemos aprendido mucho del ejemplo, porque ellos, claro, tuvieron su primera ola y su pic antes de nosotros, luego comenzaron el verano, nosotros después también tuvimos el verano, nuestra reapertura, el permiso de vacaciones, las consecuencias que haya traído, en fin. Y desde justamente Europa ya están señalando que es muy probable que después de Semana Santa se produzca la tercera ola. Ahora,
yo no sé ya en qué ola estamos, la verdad, que uno se tiende a perder, sobre todo que hemos tenido varios picos, por así decirlo. Sin embargo, ¿a usted le preocupa lo que pueda pasar después de ese fin de semana? Mira, me preocupa incluso que antes de ese fin de semana todavía el permiso de vacaciones está activo. Eso significa que pese a la condición grave que tenemos en la quinta región, podría alguien tomar hoy día un permiso de vacaciones y venirse de vacaciones a la quinta región. Hoy día, porque la cuarentena empieza mañana. Y puede elegir esta comuna. Y puede elegir las otras comunas que están en fase 2 y las que están en fase 3 de la región. Ese permiso de vacaciones ya tendría que haber sido suspendido hace rato. En la práctica, menos gente puede postular a él o pedirlo por las fases en las que van a estar las comunas, pero conceptualmente, mientras vemos toda esta imagen y conversamos de camas críticas y conversamos de equipos críticos que están reventados, ¿cuál es la lógica de seguir con un permiso funcionando? Nosotros creemos que ninguna. Y lo segundo es que desde la perspectiva de lo que puede venir, creo que nosotros vimos las imágenes de Europa cuando algunos países como Italia y España abrían bares, abrían restaurantes en el verano y luego empezaron a tener rebrotes y empezaron a tener aumentos significativos que lo llevaron de vuelta a las cuarentenas y nosotros hicimos exactamente lo mismo. Sí. O sea, nosotros en vez de aprovechar esta cápsula del tiempo que nos da nuestra distancia con Europa y el hecho de que la pandemia empezó allá y tomar las medidas que a ellos les funcionan y no repetir las que generan daño, nosotros seguimos por el mismo camino. Tomando un poco esa advertencia, nosotros reiteramos varias veces que se suspendiera el permiso de vacaciones, que se reconsideraran las etapas del plan paso a paso, que la fase 2 se parecía mucho a la 4 desde el año pasado y en la actualidad la fase 2 casi no tenía diferencias con la 3 y 4. Y lamentablemente se demoró en llegar este cambio, pero en este momento ya está instalado y el hecho que esté instalado para nosotros es positivo porque entendemos que algunas medidas que están tomándose desde la perspectiva del comportamiento de la ciudad van a impactar en una reducción de los contagios. Muy bien, doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Muchísimas gracias por todo el tiempo que nos ha otorgado. Nos parece sumamente importante y urgente mantener estos temas sobre la mesa e ir monitoreando, ¿no?, la situación epidemiológica, sobre todo la falta de camas UCI y, por supuesto, lo estresado que está todo el sistema. Así que muchísimas gracias y que le vaya muy bien. Gracias a ti, Claudia, que estés muy bien.